Possessed Seven Churches, un super mega clásico, ¿sí?, del death metal. Para muchos, el comienzo del death metal. Bueno, estas afirmaciones muchas veces son discutibles. Lo que sí podemos decir que es un disco icónico del género, lanzado el 16 de octubre de 1985 por el sello Combat en Estados Unidos y distribuido en Europa por Roadrunner. Pero es muy importante marcar cómo nació este disco. Este disco en realidad claramente está disparado por el demo nada más ni nada menos llamado Death Metal, ¿sí?, del año anterior, de 1984, que incluía 3 temas. Fue un demo que llamó la atención de Brian Slagel, ¿sí?, del director de Metal Blade Records, y les ofreció participar en sus famosos compilados de aquella época, ¿sí? En esa época era el Metal Massacre 6. Bueno, finalmente la canción que participó fue Swing of the X, pero terminaron firmando contrato con Combat. Aunque, acabo de decir, esto fue en Estados Unidos, la distribución en Europa la realizó Roadrunner, ¿sí? El disco fue producido por Randy Burns. Y ya metiéndonos en la banda y en los temas, hay que decir que esta banda no solo tiene la épica, ¿no?, de para muchos ser pioneros de un estilo, sino que también estamos hablando de gente que eran compañeros de escuela, gente que eran muy muy jóvenes, ¿sí? Jeff Becerra, cantante que en ese momento también oficiaba de bajista, no superaba los 16 años, ¿sí? Estamos hablando de gente realmente muy joven e hicieron historia, mucha historia en el metal. Yendo al tema por tema, el disco abre con The Exorcist. Bueno, maravilla. Acá me tocan mis sentimientos más profundos porque esta intro es del genial músico Mike Oldfield, que es un músico que yo admiro muchísimo. Este tema pertenece a Tubular Bells, ¿sí? Se llama Tubular Bells y pertenece al disco Tubular Bells de Mike Oldfield, que es una gran obra de los 70s, usada para la película El Exorcista. En este caso fue tocada, el teclado fue tocado y readaptado por el productor Randy Burns. Así arranca el tema, pero luego deriva en una base feroz, ¿sí?, con una acentuación muy extraña, tan extraña como original en la batería, realmente. La voz de Becerra, bueno, completamente desgarrada, pero sólida, y un efecto con reverb que generan un clima muy especial, ¿sí?, a lo largo del disco, no solo en esta canción. Las guitarras se desarrollan entre riffs crudos, trémolos, lo cual hacen todo muy muy feroz. Ya yendo al segundo tema, Pentagram, una voz invertida, ¿sí?, como intro, dan pie a un tema que conjuga claramente thrash y bases, en mi opinión, 100% Motorhead, puentes maidenianos, hasta explotar en una base completamente death. Bueno, claro, hoy lo podemos calificar de death, ¿sí?, porque en esa época este estilo, digamos, de metal no existía. El tema se sucede con cambios de tempos, una estructura cambiante, bases rítmicas, ¿sí?, que quieren salir de lo obvio, y solos que demuestran intenciones técnicas. Y este es un concepto que a lo largo del disco vamos a encontrar bastante. Digo esto, remarco este punto en diferencia a otras tantas bandas del metal extremo, y no solo hablo del death metal, ¿sí? Punto aparte. Luego pasamos a Burning in Hell, ¿sí?, directo a un death puro y duro, ¿no? Una vez más la banda juega con rítmicas y cortes muy particulares, ¿sí?, sobre todo en la batería. Las guitarras siguen apostando a solos no solo frenéticos, y esto es lo que remarcaba en el tema anterior, sino también incorporan melodías incluso. Hacia la mitad aparece una base desdoblada con un riff más espeso antes de volver a la explosión del comienzo. Luego pasamos a Evil Warriors, tema claramente influenciado por Motorhead, por sobre todo la línea vocal. Luego, una vez más, cambian el tempo,
manteniendo la idea de riff, pero llevan a la canción a un lugar totalmente death, hasta volver a la estrofa antes descripta, concepto que ya vemos utilizado con frecuencia en el disco. Así llegamos al tema que le da nombre al disco, Seven Churches, riff claramente thrash, pero inmediatamente la batería lo torna un tema death, ¿sí? La batería es como que se hace cargo de sacarlo de ahí, de esa intro a la canción, se profundiza aún más la reverb exagerada en la voz, las guitarras recorren completamente el diapasón entre solos frenéticos y podríamos llamarlo como ejercicios de escalas, ¿no? La verdad que esto es un punto muy interesante para mí de este disco. Llegamos a Twisted Mind, un riff inicial entrecortado para presentar una primera estrofa, podríamos decirlo black, ¿sí? Teniendo en cuenta un pasado cercano en ese momento, digo, para ponerle o hacer no sé si una comparación, digamos, instalarle una influencia directa en ese pasado cercano como lo que podría ser Venom o Bathory, ¿sí? Los primeros discos de Bathory. Luego el tema toma una nueva dirección entre heavy y thrash, ¿sí? Abrupto, pero el solo se realenta el tempo y cae en un predecible pero rendidora base Doom, ¿sí? Una predecible pero rendidora base Doom. Vuelve todo lo extremo sin puente alguno, después de esa base Doom. Y a lo largo del disco vemos cómo la banda juega con estos cambios bruscos, ¿no? De tempos, bases, como así también cortes y repiques de batería muy novedosos. Llegamos a Satan's Curse, tema crudo y directo, ¿sí? Una cruza perfecta entre thrash y death. Vuelven los solos con mucho recorrido y velocidad, incluyendo algún corte donde en ese corte específico la guitarra prioriza el frenetismo. Un punto a observar es que dentro de tanto cambio brusco, ¿sí? En tempos y bases, se detectan claras corridas, ¿sí? En la batería. Pasamos luego a Holy Hell, donde podríamos hacer mención a una especie de Motorhead acelerado, y así el tema transita durante más de 3 minutos hasta que se decide cambiar bruscamente el riff por uno más trabado, pero manteniendo la base rítmica, ¿sí? En la batería. Un tema reiterativo y sin tanto vuelo en relación al resto. Pasamos a Fallen Angel, intro oscura, con acordes abiertos y campanas, hasta derivar en un riff totalmente intenso, sobre una media marcha rítmica. Juegos en el hi-hat, vuelven los repiques en el redoblante, que antes describíamos, tan característicos de este disco. Un tema muy intenso en términos de transiciones. Y así llegamos al tema final, Death Metal, un clásico, un demo que cierra el álbum, ¿sí? Este tema era parte del demo que describíamos al comienzo. Sin intro alguna, nos introduce en una canción súper directa donde Becerra nos escupe su voz tan particular que sirvió de inspiración a tantos, ¿no? El tema sucede entre bases death, cortes thrashers incluso, así unos cortes bien secos, y desdobles incluso. Un verdadero clásico.